Mientras están poniendo la próxima presentación, yo he tenido la suerte de poder dedicar toda mi vida a trabajar para estudiar y defender los principios de la libertad económica, la libertad personal. Tengo 59 años, que empecé a los 18, 19, he estado en 50 países. He conocido a algunos empresarios como Juan José Aranguren, que cuando casi no había ningún juicio en contra del gobierno determinado, en contra del gobierno, se enfrentó al gobierno con principios. Conozco algunos, pero están casi todos en el exilio. Así que mi tremenda admiración, y así que creo que se merece un gran aplauso por su testimonio como empresario principista. Siguen buscando la presentación. Cuando comencé a estudiar los temas de corrupción, más o menos a comienzos del 90, siempre utilicé la práctica que uno de mis profesores me enseñaba a decir, trata de conectar el tema que tú estás estudiando y que vas a presentar con la realidad actual. Y traté de hacer esto ayer a la noche, cuando estaba abordando el avión en Atlanta. Agarré 3 diarios, el New York Times, el Wall Street Journal y el Financial Times. Y estos eran los 4 títulos que encontré relativos a la corrupción. Uno, en la columna izquierda están los problemas que tiene China. Hasta hace poco, hace un mes, no sé si se acuerdan, hubo un juicio a Bo Xilai, un gran empresario o líder del Partido Comunista que fue condenado a prisión perpetua, la estaba apelando. Si ven la columna de la izquierda abajo, algo triste también es, uno dice, execution in China unleashes outrage, cómo la justicia se aplica en forma desigual al pequeño comerciante como alguno de los grandes jerarcas. No voy a entrar a ninguno de estos casos, pero todos los días uno puede ir a los diarios y encontrar este tipo de cosas. El tema del LIBOR, ¿no? Era una empresa que manejaba el London Interbank Rate, acordó pagar casi $100 millones. JP Morgan está discutiendo pagar $11.000 millones de multa por manipulación de los mercados. Este es un banco del grupo privilegiado que el Fed usa para aplicar su política monetaria. Pongamos el siguiente slide, la siguiente diapositiva. Este es el mapa de transparencia internacional que muestra el grado de corrupción en el mundo. Todos los que se sacan más o menos de anaranjado o rojo para abajo, sacan a plazo. En Latinoamérica los únicos que sacan más de 4 son Chile, Uruguay y Costa Rica. Esta es la realidad que enfrentamos los que tratamos de defender la moralidad del capitalismo y la moralidad de la globalización. Es muy difícil hacerlo con este. Pongamos al siguiente slide, que es el mundo. A ver si se lo puedo hacer. Sí. Este es el mapa, pero de acuerdo al índice de libertad económica de la Fundación Fraser, de la cual tengo el orgullo de ser miembro del Consejo Directivo desde 1991. El poder comparar estos 2 mapas me ha llevado a hacer estudios que ayudaron a probar que existe corrupción, sí, pero no le echen la culpa a el libre mercado. Algo también quiero señalar que esto no es cuestión de una cultura o de un tiempo en especial. Algunos de ustedes saben que me gusta estudiar las raíces cristianas de la economía de mercado. En el siglo XVI y XVII, sobre todo a comienzos del siglo XVII, Pedro Fernández de Navarrete, un gran escritor español, decía que los monarcas frecuentemente pierden sus reinos como consecuencia del excesivo gasto de gobierno. Cuando las personas gastan demasiado, ellas fácilmente caen presa de la tentación de soborno, robo y otras malas acciones.
Dice, no hay garantía de honestidad, ministros incorruptibles o jueces justos. Esto de su libro Conservación de Monarquías. Juan de Mariana, un gran jesuita que escribió en el siglo, fines del siglo XVI y comienzos del XVII, en su libro sobre la moneda, dice esto. Se dice que en los últimos años no existe ni un solo trabajo o dignidad, incluyendo audiencias y obispados, que no fuera comprado con regalos y sobornos. Esto no debiera ser verdad. Es terrible que la gente esté diciendo esto. Vemos a los ministros salidos del polvo de la tierra en un momento cargado de millaradas de ducados de rentas. ¿De dónde ha salido esto sino de la sangre de los pobres, de las entrañas de los negociantes? En mi país, donde soy ciudadano hoy en día, tampoco es inmune de la corrupción. Thomas Jefferson, uno de los grandes fundadores de lo que es este sueño americano, criticaba a otro grande padre fundador, Alexander Hamilton, diciéndole, sí, Hamilton es una persona de gran carácter, de entendimiento agudo, desinteresado, honesto, honrable en todas sus transacciones privadas, amable en la sociedad y valorando la virtud en la vida privada, pero está tan hechizado y pervertido por el ejemplo inglés para estar totalmente convencido que la corrupción es esencial a un gobierno de una nación. Así que este es Jefferson de Hamilton. A ver, pongamos, a ver si yo puedo poner, ahí está. ¿Cómo está Argentina en la región? Algunos de ustedes saben mucho de estos temas, así que voy a pasar muy rápido. Argentina está generalmente por debajo del promedio de Latinoamérica, que es bajísimo, es 30% de satisfacción con el sistema judicial, de acuerdo al Latino Barómetro. Pongamos el siguiente. ¿Qué piensan los latinoamericanos? ¿Qué grupos cumplen menos con la ley? Miren qué mal están catalogados los ricos, peor que los políticos, y ahí Venezuela es el país donde la gente piensa que los ricos son los que mejor se portan. Vayamos al siguiente. La mejor política pública en el país, de vuelta, ¿cuál es? Fíjense lo mal que figura la justicia y la política de seguridad abajo en la tabla. Vayamos al siguiente. Transparencia Internacional, se los acusaba de hacer solamente medir quiénes recibían los sobornos, que había que calcular también quién estaba pagando sobornos. Empezaron a realizar esta estadística que también es bastante útil, pero como Argentina no tiene mucha proyección internacional como en el extranjero no figura. Vayamos al siguiente. Esta es una correlación que muestra que generalmente el país que recibe, donde la gente recibe sobornos, también las empresas y los agentes están acostumbrados a pagar sobornos. Lamentablemente este no es un problema único de Latinoamérica. Traté de compararlo un poquito con otras regiones. El año pasado, dando charlas en Europa Central, encontré el mismo problema. Solamente 2 o 3 países, ahí Austria y Estonia, tienen notas de independencia del Poder Judicial y de cortes imparciales razonables para un país donde existe cierta libertad. Vayamos al siguiente. Esto simplemente correlaciona libertad económica y la justicia independiente en esos países. Sigamos al siguiente. Hago una correlacioncita mostrando cómo compara la libertad económica con la corrupción, y a mayor libertad económica, menor corrupción. Sigamos. Este es similar, solamente es barra de gráfico, es un gráfico con barras más que un gráfico con tendencias. Un libro que alguien de aquí de Rosario, Vanessa Colmeña, ayudó a producir, tiene un trabajo que realicé yo. Pongamos la siguiente, el gráfico, donde trato de medir lo que llamamos libertad económica limpia. Es libertad económica con un marco de derecho, porque una libertad económica sin un marco de derecho es una libertad que solo le sirve, es como darle a los zorros el cuidado de las gallinas, o el gato darle el cuidado del canario. No llegan los frutos de la libertad económica a los pobres cuanto hay
mucha corrupción y no hay Estado de Derecho. Vayamos a la correlación del índice de libertad económica que sacó la semana pasada Fraser, cuando la correlacionamos con los últimos datos de Transparencia Internacional, vemos que se sigue dando la correlación. A mayor libertad económica, menor corrupción. Hay otra fundación, Heritage, de la que yo colaboro bastante con sus técnicos, que tiene un índice de libertad económica y los dos muestran datos muy similares. A los que les gusta la estadística pueden ver el alto grado de correlación. Y cuando hacemos un promedio de los dos índices de libertad económica y después lo comparamos con la corrupción, la correlación es incluso más robusta. Si les gustan las estadísticas, en el primer estudio que hicimos y publicamos con Eugenio Guzmán en Chile en 1997, el modelo más complejo no solo incluye economía libre, sino incluye la eficiencia y confianza en el sistema legal, el índice de competitividad del sistema político, el PBI per cápita real, y algunos encuentran que hay menos corrupción en los países que tienen población más homogénea. Tener libertad económica no es un tema de culturas. Ven ahí, estos son los 10 primeros puestos este año. Hay países, de países árabes a países asiáticos, a países del sur, países del norte. El latinoamericano que mejor salió es Chile, salió número 11. Así que no es cuestión de sangre, es cuestión de incentivos, trabajo y vayamos al siguiente, la conclusión. ¿Cómo podemos hacer para mejorar algunas de estas cosas? Primero, acá 7 puntos, no tengo tiempo de desarrollarlos, ¿no? Obvio, una economía basada en reglas simples y claras y respeto por la propiedad privada, avances en reformas judiciales, reformas políticas, educar para la libertad, el respeto a los demás y a los demás, formar consensos para llegar a ser gobierno, incrementar el costo de los corruptos usando redes fuera del alcance del poder local y crear islas de sanidad, focos de desarrollo regionales con más transparencia. Lamentablemente, es muy difícil hacer estos índices a nivel provincial y regional. Imagínense, yo en Estados Unidos tenemos Detroit, que es un centro de corrupción muy grande, y Grand Rapids, que parecen todos santos los empresarios, en el mismo estado. Entonces, no sé cómo, quizás hay que hacerlo por regiones o por ciudades, así que no es tan fácil hacer esto. Me quedan solamente 1 minuto y medio y quiero hacer simplemente referencia a la intervención de Javier, que realmente habló algo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros en la vida? En Estados Unidos los estudios de la felicidad encuentran el centro de la felicidad en el éxito bien ganado. En la familia, en el deporte, en la empresa, el éxito bien ganado. La profesión del éxito mal ganado, que es lo que se ve el que vive en países con corrupción, crea muchísimas divisiones. Yo creo que mi gran propósito es liberar el potencial humano, estudiar y divulgar estas propuestas, y la Fundación Libertad y los que colaboran con la Fundación Libertad, yo creo que están haciendo una contribución para crear un marco legal, económico y político que lleve a ese desarrollo de la persona humana que tanto añoramos y que tanto deseamos. Así que muchas gracias por su atención.